Sí. ¿No se lo saben? ¿Es rápido? Sí. Cristo es quien ha llenado el vacío de mi corazón. Con su amor soy contagiado y me ha dado salvación. Cristo es quien ha llenado el vacío de mi corazón. Con su amor soy contagiado y me ha dado salvación. Cristo es quien ha llenado el vacío de mi corazón. Con su amor soy contagiado y me ha dado salvación. Soy redimido, gracias a Dios, porque ahora es mi Dios y gritaré muy fuerte de Jesucristo, Señor. Soy redimido, gracias Señor, porque ahora es mi Dios y gritaré muy fuerte de Jesucristo, Señor. ¿Qué vimos ayer? Gloria al Señor. Dios tiene cosas excelentes, hermanos. Y bueno, pues yo creo que nosotros debemos aprender a movernos, a caminar en el nivel de la vida nueva, en el nivel espiritual. Y lo primero que vimos fue caminar en sus principios. Debemos caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido. Bendito sea el Señor. Y luego vimos que también debemos caminar en las obras predeterminadas o en las obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y también vimos que debemos andar como es digno de nuestra vocación. Alabado sea el Señor. 3 maneras de andar. Estaba recordando como la Biblia dice acerca de León, y dice que él tiene un caminar elegante. Gloria al Señor. No sé si tú lo has visto como camina el león, pero el león tiene un andar muy elegante. Casi, a pesar de ser muy robusto, muy pesado, muy fuerte, bueno, él camina como flotando, como si estuviera flotando. Tiene unos cojines en sus pies, en el centro de sus patas tiene unos cojinzotes que lo hacen silencioso al andar. Él se tiene que mover con sigilo para acercarse a su presa. Es muy elegante y la Biblia distingue la elegancia de su andar. Y bueno, nosotros cuando nos movemos en relación a Dios somos corderos, y cuando nos movemos en relación al enemigo somos leones. El Señor tiene esas dos fases. Nosotros nos vamos a casar con el cordero, no nos vamos a casar con el león. Él es el león de la tribu de Judá. Que se cuide el falso león. Amén. Aleluya, porque el diablo anda como león, pero no lo es. Anda como león rugiente. Sí, él es un falsificador, pero el león es Cristo. Aleluya. Así que cuando nosotros estamos en relación al enemigo debemos ser leones. Amén, amén, así es, amén. Aleluya. Y cuando nosotros estamos en relación a nuestro Dios debemos ser corderos. Debemos estar tiernos, sensibles, dependiendo de Él. Alabado sea el Señor. Bueno, la cuarta manera que el apóstol Pablo nos menciona en la epístola a los Efesios, que es necesario aprender a caminar, hermanos, se encuentra allí en Efesios capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 17. Alabado sea Dios. Y dice allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido.
Y bueno, aquí nos está haciendo una exhortación a caminar en una manera, y parece que nos está diciendo que debemos evitar caminar en la vanidad de nuestro sentido. Y esto, hermanos, es muy importante porque hay en nosotros, en manera natural, 10 sentidos. 5 sentidos físicos y 5 sentidos en el alma, y eso todo mundo los tiene. Algunos dicen, ay, esa mujer tiene sexto sentido. No, hermano, tiene 10. Todos tenemos 10 sentidos. 5 en el cuerpo y 5 en el alma. Gloria al Señor. Pero los nacidos de nuevo tenemos otros 5 sentidos en el espíritu. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Lo cual no tienen la gente que no conoce a Dios, porque no ha nacido del espíritu. Así. Alabado sea Dios. Así que los sentidos naturales nos relacionan con el mundo natural. Los sentidos del alma nos relacionan con nuestros semejantes y nos permiten comunicar y nos permiten, conocer, comprender, etcétera. Muchas cosas que tienen que ver no solo con lo físico, sino con lo moral. Y sin embargo son sentidos naturales. ¿Por qué? Porque ese es un ámbito en que todos los hombres se mueven. Sin embargo, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos 5 sentidos para relacionarnos con Dios y con el reino de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Así que la recomendación es dejar de movernos en nuestros sentidos naturales, como los gentiles que no conocen a Dios, como la gente que no tiene a Cristo. Y bueno, esto es muy interesante, hermanos, porque, bueno, si nosotros repasamos los sentidos, los 5 sentidos físicos son la vista, nuestros ojos, ¿verdad? Qué importantes son nuestros ojos. Y bueno, también tenemos el oído, y la mayoría de las cosas las percibimos a través de estos 2 sentidos. Casi todo es audiovisual, ¿verdad? Es donde el mayor porcentaje de información nos llega, a través de la vista y a través del oído. Y bueno, eso es muy interesante porque Dios nos los dio, y nos los dio para que nosotros nos movamos con seguridad en esta tierra. Y también tenemos el olfato. El olfato es un sentido que, bueno, pues nos protege de muchos peligros. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos a través del olor si algo está bien o está mal, y entonces nosotros podemos evitar hasta probarlo, por ejemplo. Lo olemos y ya no necesitamos probarlo, ya el olor nos dice que eso no está bien, ¿verdad? Y entonces nosotros seleccionamos a través del olfato muchas cosas, y entonces somos protegidos por el olfato. Así que también es un buen sentido que Dios nos ha dado, y que pues debe funcionar bien para que nosotros caminemos con seguridad. Y bueno, también tenemos allí el tacto. El tacto es un sentido que, a diferencia de los otros 4 que están en la cabeza, el tacto está en las manos y en todo el cuerpo. Sí, porque no solamente sientes el calor en la yema de los dedos, sientes el calor donde sea, ¿verdad? Si tocas algo caliente con el codo, pues lo sientes. Y entonces, bueno, todo tu cuerpo está sensibilizado, tienes tacto a través de todo tu cuerpo, pero en especial en la yema de los dedos tú tienes una sensibilidad mucho mayor, en tal manera que tú puedes percibir las cosas ásperas, las cosas suaves, las duras, las tersas, las frías, las calientes, etc. Es un sentido maravilloso. También Dios nos lo dio y es algo precioso. Y el sentido del gusto. A través de él nosotros, disfrutamos lo que comemos. Y también hay cosas que no nos gustan, y aunque sean muy buenas, no nos las comemos. Un hermano me dijo una vez, me causó mucha gracia, me dijo: hermano, ya estoy aprendiendo a comer en el espíritu. Y le dije: ¿cómo es eso? Dice: pues como lo que a la carne no le gusta. y se estaba refiriendo a las verduras, porque dice: no me gustan para nada las verduras, pero son buenas. Gloria al Señor. Y las cosas que son muy sabrosas a veces no son muy buenas, ¿verdad? Pero nuestro gusto escoge qué come, y tenemos que tomarle gusto a ciertas cosas, y tenemos que, no ceder a la tentación de otras cosas sabrosas, ¿verdad? Y bueno, el gusto también nos fue dado por Dios para que nosotros podamos, disfrutar de las cosas que tienen que ver con la vida natural.
Tenemos otros 5 sentidos que corresponden a estos 5 sentidos, que son los sentidos del alma. Y así como hablamos de la vista, nosotros tenemos la imaginación. La imaginación es la manera en que el alma ve. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Vi unos pollotes. Tú ya lo estás imaginando. No tengo ningún pollo aquí, pero tú te lo estás imaginando. Nada más por la posición de mis manos, tú dices, opa, pollote, ¿no? Y bueno, estaba así en una varilla así, y bueno, así como en los rosticeros, pero estaba dando la vuelta, así, la leña abajo, sí, y entonces la leña estaba desprendiendo el aroma del encino. El encino es muy bueno para cocinar alimentos, les da un sabor a las cosas. Hay cosas que se ahuman con el encino. El carbón se hace de encino. Entonces, bueno, pues son cosas que estoy mencionando, pues nada más por decir algo, y ustedes se lo están imaginando. ¿A poco no? Hasta lo oliste. Sí, dijiste, ya termina, hermano, porque hay que comer algo de pollo por ahí. Bueno, la imaginación suple precisamente a tu alma la necesidad de ver. Y entonces tú imaginas las cosas. ¿Sabes por qué la gente, bueno, pues se forma imágenes? Tiene que ver con imaginación. ¿Por qué? Porque quiere ver lo que está pensando. Y entonces quiere una imagen de Dios. Pero cuando él tiene enfrente de sí una imagen, y entonces se inclina ante esa imagen, bueno, pues está perdiendo completamente la dimensión espiritual, porque se está dejando llevar solamente por los sentidos del alma, por su imaginación. Y la Biblia dice que no debemos nosotros seguir las imaginaciones de las gentes. Así que, bueno, la imaginación es muy buena, nos ayuda mucho a comprender muchas cosas, a conceptualizarlo, a concretarlo, y es muy necesario este sentido, así como lo es la vista para las cosas físicas. El oído en el alma tiene que ver con la memoria. Así como en el sentido del oído nosotros tenemos el equilibrio, y cuando se nos inflama el oído nos mareamos, y los borrachos andan midiendo la banqueta porque se les inflamó el oído. Así es un problema de equilibrio. El equilibrio está en el sentido del oído. Y en el alma el equilibrio está en los recuerdos. Cuando tú te olvidas de cosas que debes tener presente, entonces es como si no las supieras, ¿verdad? Están allí en algún archivero abandonado por ahí en tu memoria, y no las traes frescas, no las recuerdas. Pero la memoria, hermano, aunque es un sentido maravilloso, bueno, pues puede almacenar cosas negativas. Sí, puedes tener ahí un montón de basura almacenada, como cuando guardas notas de hace 10 años, ¿no? Que yo me acuerdo, tenía guardados, un día saqué un folder, dije, ay, aquí tengo cosas muy viejas, que lo rompo, y al día siguiente necesitaba una de esas. Y bueno, así nos llega a pasar, ¿no? Tenemos cosas por ahí de mucho tiempo, y cuando decimos, no, esto ya nunca lo voy a usar, es cuando se te ofrece. Así que la memoria es un gran archivero, y lo importante es que tú seas selectivo y sepas organizar lo que almacenas en ese archivero, para que cuando tú necesites algo sepas a qué folder acudir, y entonces saques el recuerdo que necesitas. Es muy importante la imaginación, te da equilibrio a tu vida. Bueno, alabado sea Dios. También tenemos allí, en cuanto al tacto, nosotros tenemos en el alma sentimientos también, así como el cuerpo siente a través del tacto, el alma siente a través de los sentimientos, y también así como sientes lo duro, lo suave, lo terso, lo rasposo, bueno, también el alma siente lo amable o lo tosco, lo grosero, y también puedes sentir lo cariñoso. En fin, tú dentro de tu alma estás percibiendo diferentes cosas a través de los sentimientos. Y entonces puedes sentir odio o sentir amor.
sentir celos o sentir envidia. Y todos estos son sentimientos, son cosas que bueno, tu alma está buscando la manera de relacionarse, y cuando tú ves una persona que te hizo daño, entonces tú sientes feo. Y entonces dices, no, yo no me quiero acercar a ella. ¿Por qué? Porque está rasposa esta persona. O es el hermano nopal, ¿no? Y que cuando lo abrazo me aguato todito. ¿Y qué estás diciendo? Bueno, lo que tú estás diciendo es, no me cae bien esta persona, yo siento aversión hacia ella, yo no quiero estar cerca de ella porque me lastimó, porque dijo algo desagradable, porque no me saludó, etc. Nuestras emociones, nuestros sentimientos están allí funcionando y dándonos una mejor relación con unas personas que con otras. Bueno, así como tenemos el olfato, también en el alma tenemos la conciencia. Y la conciencia es también un sentido que, así como el olfato nos dice está bien, está mal, también la conciencia nos dice esto es bueno, esto es malo. Y nosotros a través de la conciencia podemos discernir si algo es adecuado para nuestra vida o si no lo es. Cuando la gente pierde el sentido de la conciencia, entonces queda muy expuesto a muchas cosas malas. Así como el olfato también se atrofia, no sé si a ti te ha pasado. Te subes un camión, es mediodía, todo está haciendo calor, las ventanas están cerradas. ¿A qué huele el camión? Hermano, huele a pagano, no a cristiano. Sí, huele a sudor, ¿verdad? Huele a gente, ahí. Pero tú te subes allí y caminas 5 cuadras el camión y ya se te fue el olor. Y tú dices, ay, ya se fue el olor. No, ya te acostumbraste a él, ya no lo percibes. Sigue oliendo a rayos, pero tú no lo percibes ya. Así es el olfato, así es la conciencia también. Si tú no le haces caso a la conciencia te empieza a remorder, y cuando tú no le haces caso, bueno, se cauteriza. Y entonces es como una navaja que ya no tiene filo, ya no te molesta. Entonces Dios nos dio la conciencia, funciona bien, es algo bueno, es algo que Dios nos dio, que nos ayuda, y bueno, pues eso es algo importante conocer acerca de cómo Dios nos construyó. Y bueno, también tenemos en el cuerpo, decíamos, el sentido del gusto, y también tenemos un sentido del gusto en el alma, que es la razón. La razón hace la misma función que el sentido del gusto, es analítico, prueba y decide qué come y qué no come. Abre su mente o la cierra. Lo acepta o lo rechaza. Eso no lo puedo creer, tú puedes decir, eso no parece lógico, porque la razón funciona a través de la lógica. Y la lógica es una secuencia de situaciones que bueno, pues justifican ese argumento. Entonces, bueno, pues nosotros a través de la razón, muy necesaria, pues podemos en un momento dado tomar decisiones en nuestra vida. Bueno, son 10 sentidos que todo el mundo tiene, y son buenos, Dios nos los dio. Pero, ¿por qué entonces la Biblia dice que ya no debemos andar nosotros como cristianos en base a los sentidos naturales, como los gentiles que no conocen a Dios? Dice que debemos entonces movernos en una manera distinta. Y entonces tenemos que entender cuáles son los sentidos espirituales que Dios nos ha dado, para ver cómo estos sentidos espirituales nos van a dar una ventaja sobre los otros sentidos y nos van a dar una mejor manera de caminar en la voluntad de Dios. Así que es interesante, ¿verdad? Es importante conocer esto. Bueno, yo no creo que esto lo vayas a aprender en algún seminario. Ahí los teólogos no saben esto. Pero bueno, está en la Biblia y eso es lo importante, y es para ti y para mí, y para que nosotros aprendamos a caminar no en la vanidad de nuestros sentidos naturales que todo el mundo tiene, sino en un nivel mayor a través de nuestros sentidos espirituales. ¿Y cuáles son estos sentidos espirituales? Bueno, nosotros podemos leer en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8, 2 Corintios 4, 8, 4, 18, perdón. Dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven.
cualquiera que lea este versículo puede decir, eso está mal. ¿Cómo puedo mirar lo que no se ve? La recomendación es, mira lo que no se ve. Nosotros debemos mirar lo que no se ve. Hermanos, entonces, ¿a qué se refiere? Este texto parece no tener sentido. Tal vez el apóstol Pablo ya andaba disvariando. ¿O qué pasó? Hermanos, la Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tenemos que ver lo que la vista natural no ve. Así que necesitamos un sentido espiritual que esté por la vista, por sobre la vista y por sobre la imaginación. Entonces, allí en el capítulo 5, el versículo 7 nos dice cuál es este sentido. Nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Andamos. Aleluya. Y esto nos está mostrando que nosotros tenemos que aprender a mirar como Dios ve. A ver lo espiritual antes que lo natural. Si nos dejamos guiar por lo natural, vamos a estar tan limitados como cualquier persona que no conoce a Dios. Pero si nosotros podemos ejercitar este sentido espiritual, la fe, y andamos por fe y no por vista, entonces, hermanos, las limitaciones de la vida natural se van a hacer a un lado y nosotros vamos a poder movernos en otro nivel. Alabado sea Dios. Hermano, tenemos que abrir nuestro corazón. Ahora sí que, bueno, Dios quiere que tú de veras abras tu razón y que no vayas a cerrar tu mente a decir eso no suena lógico, porque realmente, hermano, la vida espiritual no va conforme a la lógica natural. Tiene otros patrones, otras reglas que la rigen. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es que el terreno espiritual es superior al terreno natural. ¿Dónde somos tentados, hermanos? Somos tentados en la vida natural. Somos tentados a través de nuestros sentidos naturales. Por ejemplo, Dios dice, por la herida del cual habéis sido curados, pero tú sientes dolor. Tú percibes un malestar. Y entonces, bueno, tú empiezas a razonar acerca de lo que tú sientes y de lo que la Biblia dice y entras en conflicto. ¿Qué se llama eso? Tentación, prueba. Estás en prueba. ¿Cuándo se acaba la prueba? Cuando tú decides si le crees a lo que te dicen tus sentidos naturales o le crees a lo que dice tu fe. Ahí es donde en un momento dado tú eres derrotado y sigues una vida natural. O tú superas ese inconveniente y empiezas a vivir la vida espiritual, en donde desaparece la palabra imposible. Y empiezas a vivir en un nivel superior. ¿Sí entiendes esto, hermano? Es tan precioso el podernos dar cuenta que Dios nos ha llamado y te dice, no puedes andar dependiendo de tus sentidos naturales como si no me conocieras. Como la demás gente. Ya no andes más así. Aprende a caminar en este nuevo nivel que yo te propongo. Empieza a ejercitar los sentidos espirituales que yo te he dado. Porque entonces tú vas a tener victoria. Estamos en la cuarta relación básica. Cada una de estas cosas se relacionan con las relaciones básicas. Así que estamos en la cuarta relación básica, donde viene el conflicto, donde viene la circunstancia que parece tan difícil, que parece que nos va a aplastar, que parece que no vamos a poder. Parece. Naturalmente no es posible. Pero en lo espiritual nosotros tenemos que remontar esa cuesta y nosotros tenemos que empezar a ver cómo Dios ve las cosas. Y es entonces cuando nosotros tenemos victoria en la tentación, en la prueba. Gloria al Señor. El conflicto se va a acabar.
¿Cómo nosotros sabemos que, bueno, todo sigue, nuestros ojos siguen viendo lo mismo, pero cómo yo sé que las cosas realmente no son como mis ojos la ven? Hermano, porque Dios me lo ha dicho y Dios me ha dado paz. Aleluya. Y bueno, allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, encontramos ahí una narración. Siempre que leemos sobre el profeta Eliseo, hay tantas cosas tan hermosas allí en su vida que son inspiradoras y no sé si tú has pensado algún día, cómo me gustaría tener los dones, la manera en que este varón de Dios se conducía en ese nivel donde él se movía. Pero hermanos, lo grande de Eliseo no era Eliseo, era el Dios de Eliseo, que es el mismo Dios tuyo. Aleluya. Aleluya. Así que esto no es algo que es exclusivo de Eliseo. Esto es algo a lo que Dios te está llamando a vivir. Pero tienes que renunciar a depender de tus sentidos naturales. Tenemos que aprender a caminar en los sentidos espirituales. Tenemos que ejercitarlos. Ejercitar nuestros sentidos espirituales. Bueno, dice allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Hermano, se asustó. Se asomó a la ventana y dijo: caray, hasta allá, hasta el final, hasta donde alcanza mi vista, hay carros y caballos y hay soldados y hay un gran ejército rodeando la ciudad. Y entonces voltea y le dice al varón de Dios: ahora sí, varón de Dios, Eliseo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántas veces te has visto tú encerrado en una situación porque estás mirando lo que tienes enfrente y no estás mirando lo que Dios te ha dicho que veas? Y entonces el varón de Dios, que empieza a tronarse los dedos y que dice: ¡ay, híjole, ¿por qué no me hablaste antes? No es cierto. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí está dando una palabra, está hablando algo que no se ve. ¿Con nosotros? Y volteó y bueno, pues él no veía ninguna ayuda, ninguna situación así que en la que él pudiera apoyarse y decir: bueno, entonces sí, tranquilos, ¿no? Sino él seguía asustado y volteando para todos lados y diciendo: bueno, yo contaba con el varón de Dios, pero ya se me está volviendo loco. Me dice que no tenga miedo. Hermano, y entonces oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Él hizo una oración para que su siervo pudiera ver lo que él estaba mirando, por la razón por la cual Eliseo estaba tranquilo y no tenía miedo. ¿Qué veía Eliseo que el resto de la gente no veía? ¿Qué es lo que Dios tiene delante de ti que muchas veces nadie lo ve y a veces ni tú? Hermanos, esto es interesante. Y entonces dice la Biblia: entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No estaba solo. Estaba rodeado de carros de fuego y gente de a caballo. Pero no eran visibles, no eran físicos. Hermanos, eran un ejército de Dios. Jehová es Jehová de los ejércitos. Y había mandado allí unos cuantos a ayudar a Eliseo. Y venían con sus carros de fuego. Pero nadie los veía, solo Eliseo los veía. Porque Eliseo no estaba moviéndose conforme a la vanidad de sus sentidos naturales. Hermano,
¿Te mueves conforme a lo que ves? La neta, no lo correcto. Porque lo correcto, todos decimos, no, nosotros nos movemos conforme a los sentidos del espíritu, pero en la realidad, ¿no sientes miedo? ¿No te dice el doctor? Nada más le ves el semblante, cómo hace la cara cuando ve tus análisis. Hijo, señora. Y tú estás pensando, ay, estoy re bien. No, ¿verdad? Ya la cara del doctor, su semblante, su gesto, su voz, todo te está diciendo, tiene problemas, señora. Y tú ya estás pensando, híjole, con razón, en la mañana cuando me vi al espejo parecía telegrama. Y bueno, así estaba mi vecina antes de que se muriera. Y nada más vivió una semana. Y ya estás contando tus días regresivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás moviendo en tus sentidos naturales. Hermano, ¿qué haces cuando te recibes un diagnóstico de esa manera? Te sacaron la sangre la analizaron, la sangre dice que estás enfermo. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad para ti? Hermano, eso es real. O sea, nadie se imaginó esos resultados. Es producto de unas reacciones químicas que hicieron con tu sangre y determinaron que tú estabas contaminado con cierto virus. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, habrá soluciones naturales. El médico te dirá, pues hay que operar, o hay que extirpar, o hay que radiar, o tienes que amputar, no sé. Y tú tendrás, entonces, ay Dios, ¿por qué lo permites? Y muchas veces estamos ahí metidos en el hoyo de la tribulación, ahí en un gran conflicto de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por lo que nuestros sentidos naturales perciben. En ninguna manera estamos diciendo que eso que perciben nuestros sentidos naturales es mentira. Pero no es toda la verdad. Aleluya. Nuestros sentidos espirituales no estaban diciendo, o no le estaban diciendo al mozo, no existe ese ejército que está afuera, es pura imaginación. No, sí existían, ahí estaban rodeando la ciudad. Pero lo que él no había visto es que también con ellos había un ejército y era mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. No es una lavada de coco para decir no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. No, hermanos, no es una lavada de coco, no es una sugestión. La enfermedad es tan real como el pecado. Pero hermano, cuando algo contradice lo que hemos creído de Dios, y eso es fe, entonces lo que nosotros empezamos a experimentar es esa diferencia. ¿Quiénes están con nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Tenemos que pasar por esa situación natural y por todo ese proceso natural? ¿O es manera de interrumpir esa situación natural y tener victoria sobre esa manera en que somos atacados? Aleluya. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Aquel mozo pudo mirar y entonces, bueno, pues esto trajo paz a su corazón, estuvo tranquilo. Tal vez en ese momento ya hasta se recargó y dijo, no, pues, así hasta yo me pongo en la hamaca, ¿no? Y estoy contento. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que Dios está conmigo, que Dios me ha dado respaldo, que Dios no me está desamparando, que no estoy a las circunstancias que están en lo natural. No somos gnósticos, no estamos hablando de que lo que vemos no existe. Estamos hablando de que hay un reino superior, que es el reino espiritual, y que hay sentidos espirituales, y que cuando nosotros nos movemos en los sentidos espirituales tenemos victoria sobre lo natural. Amén. La enfermedad es tan real como el pecado, repito. La necesidad económica, el hambre, las situaciones difíciles son reales. Y Dios no nos va a evitar pasar por ellas, pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. E hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Gloria al Señor. Bueno, a mí cómo se me antoja esto, ¿verdad? ¿Quién hizo esto en el Nuevo Testamento? Pablo contra Jesús. Pablo contra aquel mago.
con aquel que trataba de apartar al procónsul del camino de la verdad. Y entonces dice, la mano del Señor es contra ti y serás ciego por un tiempo. Ellos aquí también son ciegos por un tiempo. Dice, Dios los hirió con ceguedad, conforme al dicho de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Y entonces les toma y les dice, síganme, que yo los voy a guiar al hombre que buscáis. Y entonces ellos se fueron con él, pues iban ciegos, iban todos dependiendo de la voz de él, iban siguiéndolo a él. Y entonces le dice, vengan detrás de mí, vamos a donde deben ir. Y guiólos a Samaria. Y así que llegaron a Samaria y ya llegaron al zócalo de Samaria, y ya estaban ahí al centro de la ciudad. Entonces dice la Biblia, y así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y halláronse en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, herilélos, Señor mío. Él dijo, uy, pero si esto es pan comido. Aquí ya me los entregó, me los dejó aquí en la ciudad, todos están despertando de esa ceguera y yo los tengo, pero pues, a placer mío, ¿los acabo? Y entonces él le respondió, no los hieras. ¿Herirás tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. Entonces le fue aparejada grande comida. Y como hubieron comido y bebido, enviólos y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron las cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. ¡Qué gran victoria! Ni un muerto. La que tenemos ahorita con los narcos, ¿cuántos miles de soldados muertos hay? Hermanos, ¿es la manera de hacerlo? ¿Ir a que el Papa lo bendiga y luego venir y echar balazos? La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y esta preciosa historia nos ilustra la maravilla de la que Dios nos está hablando, movernos en los sentidos espirituales. ¿De qué se trata? Hermanos, bueno, salirnos con la nuestra, o de que Dios sea glorificado. Hermano, no se trata de que tú ganes la discusión, de que tú tengas una mejor situación que antes, o que tú tengas lo que tú llamas bendición. Bendición no es lo que te gusta. Bendición es lo que te aprovecha. Y a veces lo que te aprovecha está en medio de la dificultad. Y la única manera de tomar lo que te aprovecha es en los sentidos espirituales. Andamos por fe, no por vista. No es lo que vemos, es lo que no vemos, pero que Dios dice. Amén. Lo que Dios dice es la verdad. Y tú tienes que decidir si le crees a Dios o al síntoma. Dices, pero es que me sigue doliendo. Ajá, ¿y? En el momento en que tú te estableces en la verdad, eso deja de permanecer. ¿Sabes por qué? Porque nada puede contra la verdad. Amén. Aleluya. En ese momento en que tú lo creíste, esa situación está destinada a desaparecer porque tú lo creíste. Ya viste con el Espíritu las cosas como Dios las ve. Entraste al terreno sobrenatural. Estás percibiendo una obra de Dios. ¿Lo entiendes? Hermano, ese es el nivel que Dios quiere. No andes más en tus sentidos naturales. No dependas de ellos. Depende de Dios. Y vas a tener una victoria. Yo me admiro de la sabiduría que Dios le dio al profeta. No estaba pidiendo caprichos. No se los llevó a Samaria porque digo, ahorita me los agarro y me los llevo en este tour y luego les cobro doble boleto. A veces no estamos pensando en cómo hacer negocio, cómo hacer alguna situación que traiga alguna ventaja, algún beneficio para nosotros. Hermano, ¿de eso se trata la vida cristiana? De que te la pases bien, cachetona, ¿sí? Bien.
Hermano, se trata de que Dios sea glorificado en tu vida. Lo cual significa entrar en esa prueba, en esa tentación, en ese conflicto y tener la victoria mediante los sentidos espirituales. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ahí en Romanos 5, versículo 2. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Dios nos ayude a en verdad disponer nuestro corazón a tener estos elementos, a tomar estas decisiones, a permitir este tipo de vida que Dios nos ha llamado a disfrutar. Dice, con lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Ahí está la fe, pero aquí hay otro sentido que es la esperanza. Y la esperanza, hermano, fíjate bien, el sentido del alma es la memoria, es el sentido del equilibrio del alma y se relaciona con tu pasado. El sentido del espíritu es el equilibrio de tu vida y se relaciona ¿con qué? Con el futuro. Mientras que la memoria se relaciona con el pasado, la esperanza se relaciona con el futuro. Y hermano, la Biblia dice, nunca dirás que tiempos pasados, con sabiduría, que tiempos pasados fueron mejores. Es bueno tener recuerdos, pero sé selectivo en lo que guardas. Pero por otro lado, no te detengas en los recuerdos. Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Yo voy por lo que sigue. ¿Sabes que muchas veces estás detenido en el camino porque te conformas con buenas cosas? Pero la esperanza siempre va por más. La manera de no frenarse, la manera de ir por más, es la esperanza. Hermanos, bueno, en lo natural la esperanza, dicen que es lo último que muere, ¿verdad? Pero muere. La Biblia dice, la esperanza de los impíos perecerá. Ellos estaban esperando hasta que se acabó la esperanza, hasta que ya no pudo esperar más, hasta que todo terminó mal. Los caminantes de Maús, ¿qué es lo que tenían de conflicto? ¿Por qué estaban tan abatidos y tan tristes? Porque se les fue la esperanza, porque no estaban mirando. Primero ni recordaban lo que el Señor les había dicho y no tenían ninguna aspiración. Iban de regreso a Emaús, iban alejándose de Jerusalén, se iban alejando de la voluntad de Dios para caminar en su propia vida natural. Y Él les habla y hace que arda sus corazones y ellos no se dan cuenta de que es el Señor. Pero ¿qué está haciendo surgir el Señor? Esperanza, hermanos, esperanza. ¿No ardían nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino? ¿Y qué hicieron? Y era de noche, le dicen a Él, oye, es peligroso que sigas adelante, y lo forzaron a quedarse. Pero ahora Él se desapareció en medio de la cena y ya no está. ¿Y qué hacen ellos? Hermano, ¿no estaban diciendo que el camino estaba peligroso, que ya no siguieran? Pues es ahora tomaron el camino de regreso y regresaron a Jerusalén. Gloria a Dios. La esperanza es un motor, hermanos. La esperanza es un motivador, es algo que alienta nuestro corazón, que nos anima. Si estás desanimado es porque te falta esperanza, porque te estás moviendo en una situación de olvido, te estás moviendo en una situación de una memoria enferma, por un lado, y por otro lado, no tienes una motivación, no tienes algo que te anime a ir por más, no tienes la meta. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios quiere que nosotros tengamos esperanza. Alabado sea el Señor. Y bueno, la Biblia dice algo maravilloso acerca de la esperanza, porque bueno, la esperanza que está siendo puesta como un sentido, dice que es la esperanza de la gloria de Dios. Gloria al Señor, no menos. ¿Qué debemos esperar? ¿Cuál es nuestra esperanza? La gloria de Dios. Aleluya, la gloria de Dios. No estoy esperando que se muera, no estoy esperando que se acabe, no estoy esperando que fenezca, no estoy esperando que se eche a perder, no estoy esperando que todo termine mal. Mi esperanza es la gloria de Dios. Aleluya. Eso es sobrenatural, hermano. Es espiritual.
Es mejor que cualquier recuerdo y es mejor que, cualquier situación que tú tengas en tus sentidos naturales. Y es maravilloso entonces tener esta esperanza que dice la Biblia, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar contento en una tribulación? ¿Por qué puedo estar contento en una tribulación? Porque tenemos confianza. Hermano, porque no es el final. No es el final. Hermano, ¿tú crees que Cristo, si hubiera visto la cruz como el final, hubiera ido a la cruz? Dice que lo que él vio es lo que estaba del otro lado de la cruz, el trono, y menospreció la cruz. Y sentóse a la diestra del trono de Dios. Aleluya. La clave, hermano, es que no veas lo que tienes enfrente, que no te dejes llevar por las situaciones de lo que tus sentidos naturales perciben. Lo que tú necesitas es remontar la dificultad y mirar a través de la esperanza, mirar lo que está en la otra orilla. Estás en medio de la tormenta, súbete al mástil y escucha la voz que dice tierra a la vista. Está la orilla, está el propósito de Dios, está el lugar a donde Dios te llamó. No te vas a quedar allí a medio camino. Aleluya. Aleluya, esperanza. Mantén viva la esperanza. Lo que te hace desistir, lo que te hace desertar, lo que te hace apostatar, es la falta de esperanza. Ya no tiene caso. Pues no, si no hay esperanza no tiene caso. Pero ¿hay esperanza o no hay esperanza? ¿Quién es la esperanza? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Hermano, no es algo que depende de ti, es que tú permitas que Cristo se mueva desde tu espíritu y tú empieces a moverte en los sentidos espirituales y tú te muevas en esperanza. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Después tenemos algo diferente, ¿verdad? Gloria al Señor. El versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Y entonces vemos un tercer sentido aparecer aquí. Y este sentido, son el tacto, son los sentimientos, el tacto en el cuerpo, los sentimientos en el alma y en el espíritu es el amor. Aleluya, hermano. Bendito sea el Señor, el amor de Dios. Y el amor es un sentido espiritual. Es la manera en que siente el hombre interior, el espíritu. Gloria al Señor. Y hermano, Dios no siente odio, perdóname, Dios no siente odio. Cuando tú tienes un corajito, por ahí, dices, ay, veo al hermanito y, ay, siento un retortijón. ¿Verdad? Me repurga. ¿Qué es lo que te hace repurgar? No precisamente un hermano. ¿Qué te hace repurgar? ¿El vecino? Siempre mete la trompa de su coche y te está estorbando la entrada del tuyo. Y todos los días le dices, por favor, vecino, muévalo de ahí. Y todos los días lo encuentras atravesado ahí. Y te dices, ay, Dios mío, con este vecino. ¿Sientes que lo amas? ¿Por qué? ¿Por qué no sientes que lo amas? Porque estás en tus sentidos. Ya no andes más en la vanidad de tus sentidos. A tu marido. ¿Sientes que lo amas? A veces sientes que lo quieres hacer, pero así, ¿verdad? Bolita, así, bolita. Al bote de la basura. Hay cosas que tú quisieras, ¿no? Y tú lo que menos sientes es... Pero, hermano, ¿sabes por qué no se ha convertido tu marido, hermana? ¿Sabes por qué no se ha convertido? Porque lo tratas como impío. Sigue siendo impío. Empiézalo a tratar como cristiano. Dale esa dignidad, ese honor. Trátalo como un hijo de Dios. Como el mismo Señor. Trátalo. ¿Qué va a pasar? Hermano, el amor
es una fuerza tremenda. Hay mucha gente que anda detrás de Dios por miedo de perder su salvación. Pero hay unos que no piensan así porque han sentido el amor. El amor, hermanos, rompe la roca más dura. Cuando no puedas con otra cosa, usa el amor. Y tú vas a ver cómo sí surte efecto. La razón por la que estás aquí no fue porque te cayó un rayo. Fue porque Dios te perdonó. Amén. Te mostró su amor. No sacó el látigo y te está dando. Te tiene tanto amor. Y si tú dejas que ese sentido te guíe, no vas a albergar en tu corazón ninguna cosa negativa. ¿La tristeza es negativa? La del mundo. ¿El dolor es negativo? No siempre. Bueno, la Biblia dice que el dolor de este siglo obra muerte. Pero el dolor que es según Dios es saludable. ¿Por qué? Porque obra arrepentimiento para vida. Cuando Dios produce un dolor es porque Él quiere quebrantar la dureza de tu corazón. Y esa es una evidencia de que Dios te ama. Alabado sea Dios. Si Dios no te amara, no se interesara en tu bienestar, te dejaría ir y estrellarte. Pero Él te pone cotas, te pone límites, te frena, te disciplina, te corrige, te castiga, porque te ama. Si tú amas a tu hijo, no lo consientas. Necesita tu hijo saber discernir entre bien y mal. Necesita firmeza de tu parte. Aleluya, eso es algo necesario, hermano. Así que el amor es necesario. Y luego el siguiente sentido es el temor. El temor. Bueno, está en relación a la conciencia. Está en relación al olfato. Y así como estos son sentidos de discernimiento, así el temor es un sentido de discernimiento. Es como la conciencia en tu espíritu. Es la manera de percibir a Dios, de percibir la grandeza de Dios. Bueno, alguna vez alguien me dijo, ¿y cómo tú puedes explicar el temor? Le digo, mira, ¿has oído a los niños chiquitos platicar acerca de su papá? ¿Qué dicen los niños acerca de su papá? Papá es lo máximo. Mi papá le pega al tuyo. ¿Sí o no? Lo ponen en aprietos porque siempre los echan a pelear. Dicen, mi papá puede más, es más fuerte. Y yo pregunto, ¿por qué el hijo tiene esa percepción? A lo mejor su papá es chaparrito y flaco. ¿Por qué él lo ve así? Porque comparado con él, imagínate al chiquito de 4 años viendo a su papá, no importa si es chaparro. Y luego su papá, sin ningún esfuerzo, sin nada más agarra la cara, hasta lo avienta. Y él... Y entonces dice, mi papá es lo máximo. ¿Por qué? Porque es al que ha visto cerca. A ningún otro papá ha visto tan cerca como al suyo. De ningún otro papá ha sentido la fuerza de sus brazos cuando lo carga, cuando lo lleva, cuando lo protege, cuando lo abraza. Temor de Dios es ¿cómo estás tú con Dios? ¿Qué tanto te das cuenta de su grandeza? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo disciernes la dimensión de su poder? Cuando Pablo habla de su poder usa pleonasmos superlativos. O sea, una cosa que gramaticalmente no tiene estructura. La supereminente grandeza, quiere decir arriba de todo. Eminente quiere decir arriba de todo. ¿Sí? Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de la potencia de su fortaleza. Hermano, está sobre. Es como poner las cosas en exponencial sobre exponencial. Eso es temor de Dios. ¿Tú estás consciente del Dios que tienes? ¿Sí lo percibes? ¿O estás consciente de todo lo que te rodea?
¿Por qué te sientes piojo? Porque estás en medio de un montón de problemas. ¿Cómo es que tú puedes sentirte diferente? Cuando estás consciente del Dios que tienes. ¿Sabes cómo empiezas a tomar conciencia de Dios? Por la adoración. El temor de Dios te lleva a adorar. Y cuando tú empiezas a decir, Dios, tú eres grande. Señor, tú eres torre fuerte, tú eres mi fortaleza. Tú eres la sombra de gran peñasco. Y tú empiezas a decir lo que la Biblia dice que es Dios para ti. Hermano, tú empiezas a estar más receptivo, más consciente de la grandeza de tu Dios que de tu problema. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Dios es más grande. No es más grande. Para ti es más grande. Tu conciencia de Él es mayor. Dios siempre está grande. Tu problema era muy grande, pero en la medida en que tú estás tomando conciencia de Dios, tu problema está menor. Hasta que agarres y le haces. Se acabó tu problema. ¿Por qué? Porque estás consciente de Dios, no de tu problema. Temor de Dios. Alabanza, adoración, culto. Es precisamente lo que te va a llevar a estar consciente de Dios. Dios no te pide que le alabes porque a Él le gusta la adulación, porque le gusta que le digan cosas bonitas. A Dios no le hace falta que le digas nada. Él es perfecto en gloria, lo reconozcas o no. Amén. Pero entonces, ¿por qué nos pide alabarle? Porque alabarle ministra a tu vida espiritual. Ven a los cultos, llega temprano, empieza a alabar. Hermano, que tu vida se llene de la grandeza de Dios. Eso es temor. Temor no es miedo. En el alma es miedo. En el espíritu es temor. Es un sentido del espíritu que te lleva a adorar, a reconocer, a expresar lo terrible, lo grande, lo poderoso, lo magnífico que es tu Dios. Amén. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Así que, bueno, estamos tomándonos un tiempo, pero es importante que nosotros tengamos este entendimiento, hermano, para que ya no andemos en la vida natural, en las situaciones de prueba, sucumbiendo ante las tentaciones, sucumbiendo ante las situaciones difíciles. Es necesario pasar por dificultades, es necesario pasar por aflicción. Dios tiene un propósito maravilloso cuando te hace sufrir. Y es, hermano, quebrantar tu orgullo, es quebrantar tu autosuficiencia, es quebrantar tu manera cuadrada de ser, es volverte flexible, hacerte sensible, es poder comunicar contigo, ministrar a tu temor. Aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y bueno, la última de las cosas que están siendo mencionadas es, bueno, en relación al sentido gusto y al sentido razón del alma, tenemos revelación. Revelación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios 2:10. Les voy a decir por qué una palabra no uso, y es que no está en la Biblia. Intuición no está en la Biblia, por eso no la uso. Pero ¿qué está en la Biblia? Esta revelación. Y dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Y revelar quiere decir descorrer el velo. El velo que impide comprender cosas. ¿Por qué? Porque para poder entender lo espiritual necesitamos revelación. La mente natural no puede percibir las cosas espirituales. La razón no penetra las verdades de Dios. La única manera de penetrar las verdades espirituales es revelación. Y Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Revelación es precisamente lo que pasa con el rollo de una cámara. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero en las cámaras que eran de acetato, que eran necesario revelar, bueno, pues lo que veía el lente quedaba plasmado en el rollo, pero era necesario revelarlo para poder ver lo que el rollo vio, lo que el lente vio. Hermano, nosotros tenemos una revelación de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. Dios nos lo revela.
Y hermano, cuando nosotros tenemos una revelación no necesitamos interpretar con la razón. Amén, amén. Los que han dividido a la cristiandad son los teólogos. ¿Por qué? Porque razonan las verdades espirituales. ¿Qué necesitamos nosotros? Revelación. Y eso es un sentido espiritual. Ya no andes en la vanidad de tus sentidos naturales. Necesitas los sentidos espirituales. Necesitas que Dios te ministre y que tú en verdad puedas experimentar esta dimensión, este nivel, esta vida abundante que se da en el Espíritu. Alabado sea Dios. Amén. Recuerda, cuando Dios te somete a prueba, son tus sentidos. Allí está el conflicto. Y la victoria está en que uses los sentidos espirituales. Que tú tengas esta revelación. Que tú puedas comprender lo espiritual y moverte en el reino de Dios. Vas a tener una vida sobrenatural. Y esta vida va a ser de desarrollo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, dice, versículo 11, dice, de lo cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? ¿Quiénes son los maduros? Para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, los sentidos espirituales por sobre los sentidos naturales. Amén. Gloria al Señor. Esto, hermano, es algo que puedes vivir. Ya estás equipado con ello. Cuando naciste de nuevo, Dios te dio estos 5 sentidos. Si no han desarrollado, bueno, necesitas desarrollarlos. Cuando un bebé nace, no te puede seguir con la vista. Su sentido no está desarrollado. Tú te le paras aquí y de repente cambias aquí y el niño no te sigue. La manera en que el niño empieza a ejercitar su vista es ve aquí, luego ve aquí, luego ve aquí. Pero no puede mirar así. Pero después del mes empieza a escuchar voces y a girar, a buscar, a identificar. Sus sentidos se están desarrollando. Bueno, sus manitas, bueno, tiene 4 meses y todavía tú le acercas algo y a la de 500 la llega. Tienen que ejercitarse. Hermano, todo necesita desarrollo. En tu vida espiritual, si tú andas en la vanidad de tus sentidos naturales, estás dejando de ejercitar tus sentidos espirituales. Ejercita tus sentidos espirituales. Amén. Eso es andar en esta nueva vida. En esta vida, en el nivel de Dios. En los sentidos espirituales. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, ¿quieren ver otro más? Amén. Gloria al Señor. Vamos a mirar uno más. El quinto. La quinta ocasión que el apóstol Pablo menciona los sentidos. Efesios capítulo 5. En esta epístola. Efesios 5. Versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y aquí otra vez la palabra caminar o andar, pero ahora la referencia directa y específica es en amor. Y hermano, esto tiene
una connotación muy particular y muy específica. Nos está llamando la atención a cómo Cristo nos amó. ¿Cómo es que sabemos que Cristo nos amó? Hermano, por su entrega. Se entregó a sí mismo por nosotros. Amó a su Padre y fue una ofrenda de olor grato a Dios. Nos amó a nosotros, se entregó por amor de nosotros. Y dice, aprende de Cristo a andar en amor. Y quiero decirte, hermano, la vida que Dios quiere que tú vivas es una vida en la que te muevas en el amor de Dios. Es una vida que tenga la misma manera que estuvo en Cristo, porque Cristo vive en ti, va a ser posible que tú vivas en ese nivel. Y lo que entonces nos está diciendo es que esta es la manera, hermanos, de poder calificar para el servicio. Mira, todo lo que tú hagas sin amor terminará siendo carga. La única manera de que las cosas no se vuelvan carga es el amor. Siempre que hay amor, hay deleite en lo que se hace. Cuando tú empiezas a decir, ay, pues, ¿qué? Y le pones todos los peros del mundo a las situaciones que estás teniendo que hacer. Lo que tú necesitas es ver el termómetro y decir, se me está enfriando el corazón. Me estoy moviendo en mi egoísmo y no en el amor de Dios. Una vez una hermana me dijo, hermano, ya no quiero cultos en mi casa porque fíjese que los niños, los papás no los controlan y entonces me mancharon el sillón y luego regaron el refresco en la alfombra y bueno, todo se me está deteriorando. Y, hermana, ni un culto más en su casa. Y no es el problema el refresco ni la mancha en el asiento. ¿Sabes cuál es el problema? Está aquí. Porque eso no te importa cuando el amor está gobernando. ¿Cuándo te empieza a importar? Cuando tú eres más importante que Dios. Creo que no estoy dejando entrever o insinuando cosas, las estoy diciendo. Hermano, ¿por qué las mujeres dicen, ay, ¿por qué Dios nos discrimina? ¿Por qué no hay pastoras? ¿Por qué no hay apóstolas? No, sí hay, ahora todo el mundo tiene. Hermano, no están en la Biblia. Y es que Dios discriminó a la mujer. No, es que Dios le dio a cada uno su lugar. La equipó para determinada cosa. Le dio una sensibilidad, le dio un equipo especial para hacer determinadas funciones. La mujer es necesaria. La mujer es tan importante que la iglesia es mujer. Gloria a Dios. No se va a casar el Señor con otra cosa, se va a casar con una mujer, la mujer del Cordero. La mujer debiera entender que para ella es mucho más fácil tener esta visión que para el hombre. Que nosotros pensemos, soy la mujer del Cordero, está más difícil que para ustedes. Gloria al Señor. Quiero que me entiendan, hermano. Son verdades espirituales. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso del asunto? Que el propósito de Dios es llenarte de la plenitud de su amor. Dice que cuando nosotros podamos comprender la anchura, longura, profundidad y altura del amor de Dios, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Y la Biblia dice que Dios va a llenar todas las cosas en todos. ¿Sabes por qué no hay discriminación? Porque hay amor. Y porque no importa, no todos los hombres tienen que ser ministros. ¿Y por qué se van a sentir mal aquellos que no fueron llamados al apostolado o al pastorado? ¿Por qué se van a sentir mal si solo son diáconos? Hermano, lo importante es que cada quien se mueva según el llamado que tiene. Y lo importante del asunto es que servir a Dios requiere amor.
Un motor sin aceite se desviela. Una iglesia sin amor también. El amor es lo que lubrica las relaciones. El amor es lo que hace posible que estemos en relación unos con otros a pesar de nuestros defectos. El amor es lo que nos permite servir sin ser carga, sin sentir pesar, sin pensar es demasiado. El amor es lo que necesitamos en nuestro corazón. Es lo que nos mantiene vivos con una vida abundante, una vida plena, una vida de servicio. La indiferencia es falta de amor. Cuando un matrimonio tiene cierta indiferencia en sus relaciones, están en peligro. El amor es lo que le da, hermano, significado al sufrimiento. No importa lo que se oponga. Bueno, las historias de amor, donde se vuelve un drama, donde la gente está dispuesta a morir por ese amor. ¿No dice la Biblia que por el amor de Dios se puede morir? ¿No dice la Biblia en Cantar de los Cantares que el amor del amado es así de grande? Que es como un sello, como un tatuaje, que es más fuerte que la muerte, el amor. Hermano, cuando se te hace lejos la iglesia, yo te pregunto, ¿será que está lejos? ¿O ya se te murió el amor? Cuando empiezas a pensar, híjole, ir los martes también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos empiezan a cargar las diferentes situaciones? Hermano, porque hay algo que se nos está agotando. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia madura, una iglesia que tiene principios en su epístola, que son principios elementales de la iglesia, pero además profundos y maravillosos de la iglesia que están ahí. Una iglesia madura que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Que tiene buenos maestros, que tiene discernimiento, que tiene una vida con un montón de frutos manifiestos. Pero tengo una cosa, dice el Señor contra ti. Ya no me amas como al principio. He oído cristianos que dicen, mira este muchacho tan entusiasmado, ha de estar en su primer amor. ¿Y tú en cuál estás, hermano? La Biblia dice, andar en amor. Esa es la manera de caminar de un cristiano victorioso. Es la manera de caminar de un cristiano que vive en plenitud. Que camina al encuentro de los propósitos de Dios. Que vive en el plan de Dios. Es el amor. Andar en amor. Hermano, el pabilo que humea es un pabilo al cual se le está agotando el amor. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué le haces al pabilo? ¿Qué es lo que Dios hace? Casita. Otra vez enciende. ¿Qué es lo que Dios te ha venido a hacer a ti? ¿Se te está apagando el pabilo? ¿Ya se te está quebrando la caña cascada? ¿Ya sientes que no puedes más? El Señor no viene y te dice, te voy a hacer de platino, o te voy a hacer de titanio porque es muy fuerte. Dios dice, te voy a dar amor. No me dejes de amar. Porque ese es tu problema. Hermano, ¿qué hace una persona cuando está enamorada? Cuando está en el trabajo y está mirando de repente ya no escribe. Pone una cara así de Lelo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Pues es que él ya no está allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde estás? Cuando estás enamorado, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres estar? Con su amado. Hermano, el tiempo que pasas lejos de la persona amada, ¿cómo lo sientes?
Y el tiempo que pasas con ella, vuela. Se te agota rápido y quieres que se alargue más y más y más y por más tiempo que ya se te acabó. ¿Eso te pasa con Cristo? ¿Eso te pasa para buscar al Señor? Si no te está pasando eso, escucha el consejo del apóstol. Aprende de Cristo. Él te amó hasta darlo todo por ti. Y quiere que andes en el amor de Cristo para que tú lo des todo por Él. ¿Estás allí? ¿Estás caminando allí o tus pies están descalzos? Yo no vine a que te sintieras mal. Vine a hacerte casita. Vine a soplarle al pabilo. Vine a decirte, Dios te quiere encender. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere que no te conformes con poco, ni siquiera con mucho, que lo quieras todo. Amén. El amor no se satisface, siempre quiere más. Y Dios te da hasta donde aguantas. Y no te puede dar más porque tú ya no quieres más. ¿Quieres ver a un Dios que se mueve en lo sobrenatural? Muévete en los sentidos espirituales. ¿Quieres ver a un Dios que hace cosas maravillosas todo el tiempo en todos los cultos? Es un Dios. Es el mismo Dios de Eliseo. El mismo Dios de Pablo. Es tu Dios. Y tú puedes vivir ese nivel. Ellos no son de otra materia. No son de otra sustancia. Ellos son como tú y yo. Tienen el mismo Dios que tú. Y pueden vivir el nivel. Puedes vivir ese nivel. Hermano, es un reto. Tú tienes con qué responder ahí. Aleluya. Tú le puedes decir a Dios, Dios, te amo tanto que estoy dispuesto a lo que tú me pidas. Oh Señor, no me vayas a pedir, porque se me va a hacer re pesado. ¿Qué le vas a decir a Dios ahora? Él está esperando, Él ya te habló. ¿Qué le vas a decir tú a Dios hoy? Voy a seguir igual, Señor, perdóname. No le pidas perdón por seguir igual. Pídele perdón para cambiar. Dile, Señor, estoy por debajo de lo que tú esperas de mí. No estoy caminando como tú quieres. Pero ya entendí que si yo camino en ese nivel no me la voy a acabar. La vida va a ser tan emocionante, va a ser extrema. No va a haber un solo día rutinario, aburrido, sin sentido, perdido. Todos los días van a ser gloriosos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo, Dios, obres en nosotros, en tal manera que esto no sea una palabra solamente hermosa, que la entendimos y que dijimos qué bonita es, sino es algo que de veras nos lleva, Dios, a vivir en otro nivel de vida, a manifestar tu gracia para vivir, Dios, en tu voluntad perfecta y agradable. Te pedimos, Señor, que enciendas la llama de nuestro corazón. En verdad que la vida nos ha golpeado, las circunstancias nos han afectado y no sentimos la misma fuerza de antes. A veces nos sentimos cansados, Señor. Como dice aquel coro, a veces sentimos
armadura abollada, Señor. Porque nosotros nos hemos bajado del Espíritu para movernos en nuestro nivel, para hacer las cosas en nuestras fuerzas. Nos hemos quitado las sandalias y hemos andado descalzos, tratando de hacer las cosas que tú quieres. Pero Dios, hoy nos calzamos. Hoy protegemos nuestros pies. Y empezamos a andar en el nivel, en las maneras que tú quieres. En el nombre de Jesús yo te pido por la iglesia de Pachuca. Te pido por cada hermano que hoy has reunido y por los que tú, Señor, estás trayendo y por los que han de venir aún, Dios. Yo te pido, Señor, que el fuego de tu amor esté encendido en tal manera, Señor, que todo el que llegue aquí sea contagiado de ese amor. Y todos estén dispuestos a hacer algo bueno por los demás. Que todos estén dispuestos a sacrificarse aún por el bien de la iglesia. Que todos estén dispuestos a hacer lo que sea necesario. Lo que sea que tú nos pidas. Porque te amamos. Porque tu amor está en nosotros. Porque andamos en el amor de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendición, por tu protección, por tu frescura en esta noche. Tú nos bautizas en tu amor. Experimentamos tu amor. Sentimos tu amor. Nos movemos en tu amor. En el nombre de Jesús. Yo te creo, Dios. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú nos puedes cambiar. Solo tú puedes hacer que las cosas en la iglesia, Señor, puedan rebasar sus limitaciones actuales para ir por el siguiente nivel. Aleluya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por hacerlo, Señor. Oh, bendito seas. Bendito seas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Alabado sea Dios, hermanos. Amén. ¿Se sienten llenos? De amor. Aleluya. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Él nos quiere dar todo esto que nos habló. Si no lo tenemos, hermano, qué desperdicio. Pero si lo disfrutamos, hermano, no te la vas a acabar. Va a estar tremendo esto. Bueno, el día de mañana yo creo Sabdi va a compartir algo y esto lo terminamos el sábado. Amén. Con la ayuda de Dios.